vamos a continuar. Gracias a Dios por los niños, por las maestras que van a su tiempo de escuelita. Y ahora nosotros vamos a estudiar la palabra. A Dios le agrada que tú estudies su palabra para que descubras su carácter, descubras el llamado que Él tiene. Y mira, la semana pasada el tema que desarrollamos fue mis proyectos en manos de Dios. ¿Cuántos tienen proyectos para este año? Y si tú no tienes, ¿qué esperas? Dile al que está a tu lado, hey, ¿qué esperas? Para anotar en una libreta tus proyectos, tus planes. ¿Qué esperas de este año, hermano? Nada, pues ahí lo que salga, pastor. No, hermano, tú tienes que ser proactivo. Tú tienes que ver qué vas a hacer este año, qué vas a planear en todas tus áreas. En tu casa vas a pintar, ya el techo se está cayendo, pues ahí hasta que Dios quiera que se caiga. No, páralo, súbelo. Amén. En tu vida, en tu cuerpo, ¿qué planes tienes? ¿Sí? Salir a caminar, necesitas este vehículo y que esté bien para que pueda transitar en este mundo. Tenemos proyectos, pero aprendimos que los proyectos tenemos que ponerlos en manos de Dios. Y terminamos la clase pasada en un enlace con 3 aclaraciones, que todos tus proyectos, número 1, puedes leerlo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Amén. En todos tus planes tengas en cuenta a Dios. A mí me aburre correr, pero descubrí algo, que si yo corro y me pongo los audífonos, hasta disfruto correr o caminar. Entonces voy caminando y llevo una prédica, y disfruto más. Y ya empiezo y ahí están los planes de Dios. Estás caminando, estás haciendo ejercicio, estás lavando la ropa y estás escuchando algo de Dios y te estás edificando. Amén. Estás cocinando y estás con tus alabanzas y por arriba estás acá, pero por abajo estás bailando. Amén. Y estás adorando al Señor. ¿Sí? Número 2, cuidado con la jactancia. ¿Por qué? Porque tú dices, yo puedo lograr muchas cosas si Dios quiere. Amén. Lo aprendimos. Hubo un hombre que quiso edificar mucho y Jesús le dijo en la parábola, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Cuidado con la jactancia. Y por último, reconoce que la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Así de fácil, que Él hace lo que Él quiere. Dios es soberano. Tú puedes tener planes, proyectos, pero si Dios quiere, sus planes y los planes se cumplirán. Amén. Ahora, esos son tus planes. ¿Sabes que Dios tiene planes? Dios tiene proyectos, Dios tiene propósitos y los cumplirá en ti si tú dejas que Dios lo haga. Aún en muchos ni saben que Dios tiene planes con ellos. Yo era uno de ellos. Yo no me imaginaba. Yo busqué a Dios porque no tenía paz en mi corazón. Descubrí en Gálatas de los frutos del Espíritu que dice que uno de los frutos del Espíritu es amor. Y en ese amor dice que hay gozo, hay paz. Amén. Descubrí que la paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Tú quieres paz? Paz. No, ¿tú quieres la paz de Dios? Ese es un fruto del Espíritu Santo. Tú no tendrás paz en tu vida si no tienes a Dios. ¿Escuchaste? Porque esa paz que da Dios, que no la da el mundo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, sino en medio de las circunstancias y problemas está la paz de Dios. Esa paz está en el Espíritu. Si tú no tienes a Dios, no tendrás paz. Amén. Aunque la busques y hagas, no habrá paz. Yo quería paz, entonces descubrí que esa paz está en Dios. Pero yo no andaba buscando ser ni pastor ni nada. Yo quería paz porque había muchos problemas en mi vida. En mi mente había muchas culpas de pecado. Y yo andaba buscando, dice, Señor, si tú me puedes ayudar, dame paz. Pero Dios tenía planes. Hoy en el tema que vamos a dar, Dios tiene un plan que ¿se alcanza a ver? Perfecto para ti. Dios tiene un plan para ti. En sus planes eternos, tú estás en sus planes. ¿Los puede creer?
Y aún sin saber lo que tú vas a hacer, Dios tiene proyectos para ti, y todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, tiene un propósito. ¿Escuchaste? Aún las cosas malas que viviste, que pasaste, tiene un propósito. Lo que sufriste, tú te encuentras con alguien que te dice: es que ¿sabes qué? Mis papás se separaron cuando yo era chiquito, y yo por eso sufrí, yo por eso viví cosas, y te empiezan a contar su historia. Y tú que viviste lo parecido, le dices: ¿qué crees? Yo también. ¿Cómo tú? Sí. Pero ahora yo tengo al Señor, y Él puede sanar tu pasado, Él puede sanar tu corazón, y Él puede restaurar tu vida. Y cuando te ven y dicen: será, cree en el Señor. No me creas a mí, ve a Dios. Amén. Y hoy vamos a ver uno de los planes que tiene Dios, y vamos a descubrir por qué tiene planes contigo. Amén. Es contigo. Dios tiene planes contigo, personales y perfectos. ¿Escuchaste? Y yo así: conmigo, sí, contigo. ¿Sale? Vamos. Ve por favor a Mateo 28, que es conocido como la Gran Comisión. Y mira, Dios tiene una gran encomienda, una gran comisión, y hoy responderemos por qué. ¿Por qué Dios tiene esa encomienda para sus discípulos? ¿Qué quiere Dios hacer con esa gran comisión? ¿Sale? Aquí en este texto, Jesús ya había muerto 3 días y Él ya había resucitado. Y al 7º día de su muerte, al 8º, se le presenta a sus discípulos y les comienza a dar indicaciones. Y por 40 días se les estuvo apareciendo después de morir. Y entre todas esas cosas le dijo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El monte, cuando escuches monte, a mi mente viene monte, ¿no? Casi selva. No, monte es un montículo, o sea, una loma. ¿Sí me explico? Dice: fue al monte, y uno se imagina allá entre el pasto. No, era un montículo. ¿Sale? Dice: fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, imagínate, ¿qué hicieron? Le adoraron a Jesús. No que había muerto, lo vimos crucificado. ¿Cómo está vivo? Es que Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo puedes creer? Él venció a la muerte. La muerte no lo pudo detener. 3 días estuvo muerto, mas Él venció a la muerte y resucitó. Y trajo las evidencias en su cuerpo físico. Y vieron sus manos, vieron su llaga. Amén. Dice: pero algunos dudaban. No nos dice quiénes, pero algunos dudaban. Sigue. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. En algunas Biblias aparecen textos donde Jesús habla literalmente y aparecen en rojo. Lo quise dejar así. Estas palabras textuales las dijo Jesús. Dice: toda potestad, toda autoridad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque la autoridad en la tierra que Dios delegó se la entregó al hombre. ¿Escuchaste? Dios le entregó la autoridad a Adán y a Eva para gobernar, sojuzgar y hacer todo lo correcto dentro de la tierra. ¿Ellos qué hicieron? Esa autoridad se la entregaron a Satanás por el pecado. Pecaron y la autoridad que les había dado se la entregaron al enemigo. Hay 4 textos en la Biblia que dice que el Dios de este mundo, Satanás, gobierna este mundo, el sistema. Entonces, un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre desobedeció y un hombre recuperó. Amén. La autoridad. Ese hombre fue Jesús. Murió y dice que toda autoridad me es dada en el cielo y menciona en la tierra. Él recuperó la autoridad en la tierra y se la dio a la iglesia. Ahora la iglesia tiene la autoridad, tiene las llaves del reino de los cielos para establecer su reino en la tierra. Amén. Jesús les decía eso. ¿Qué más?
Por tanto, como ahora yo ya tengo la autoridad, ¿sí? Les dice, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todo lugar. Y hace ese ejemplo de todas las naciones. A todo lugar que tú vayas, veas discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Número 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 2, enseñándoles que ¿qué? Que cumplan, que pongan por obra, ¿sí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén. Jesús les dio una gran encomienda a sus discípulos. Jesús vino a rescatarnos del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, y encomendó esa misión a 11 discípulos, porque uno le salió chueco, ¿no? Uno no entendió. Siguiente, mire esta pregunta. Esta es para ti. ¿Por qué Jesús quiere formar más discípulos? Jesús tiene planes para este 2023 para ti y para muchos. ¿Me escuchaste? ¿Cuándo comenzaron esos planes? Desde que Dios creó el universo, ¿sí? Pero específicamente en este 2023 se sigue cumpliendo el plan que Dios quiere de la gran comisión, ¿sí? Ahora, Dios quiere hacer discípulos, ¿sí? ¿Por qué crees que Dios quiere hacer discípulos? Lo dejo en el aire. ¿Por qué quiere Dios tener más discípulos? ¿Le gusta tener gente que le adore? ¿Sí? A Dios le agrada que le adore. Amén. ¿Por qué quiere Dios hacer más discípulos? Para que se extienda su reino, para que más gente conozca a Jesús. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera hecho discípulos, hoy no tuviéramos Biblia. Es más, hoy no estuviéramos aquí, estuviéramos danzando tal vez, adorando al sol, a la luna, a las estrellas, haciendo otras cosas. Pero gracias a los discípulos que hicieron su palabra, llegó el evangelio. A muchos lugares llegó de una manera terrible. Sí, hay gente que hoy dice, sí, trajeron el evangelio, pero con espada. Sí, fue verdad. Está en la historia, no lo podemos negar. Pero en medio de todo eso, siempre Dios guardó una línea de verdaderos discípulos que hicieron lo correcto. Amén. Hicieron lo correcto delante de Dios. Dios quería que hubiera más discípulos para que más le conozcan a Él. El principal objetivo de un discípulo es conocer a su maestro. ¿Escuchaste? Después, hacer más discípulos. ¿Para qué yo quiero que otro sea discípulo de Cristo? Para que también lo conozca. Y si conoce a Dios, tiene todo. Tiene paz, tiene amor, tiene vida. Amén. Ayer en el anexo puse a 3 jóvenes representando el cuerpo, representando el alma y representando al espíritu. Y puse a los 3. Entonces le decía, creo que se llamaba Francisco. Le digo, mira, aquí está Francisco. Tú ves la parte física de una persona, pero tú no sabes qué hay en su alma. En su alma está su mente, emociones, voluntad y conciencia. Pero muchos tienen un alma herida. Muchos tienen problemas en su vida, en su pasado, en su mente, en todo su ser. Y tú nada más ves la parte física. Pero ¿sabes qué? Dios sabe qué hay en tu corazón. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y a veces tú quieres llenarlo con muchas cosas y nunca lo lograrás. Y aparte, el espíritu que está muerto. ¿Sí? Esa parte de su ser está muerto. Y nuestro cuerpo fue diseñado para avisarnos cuando algo nos falta. Amén. Cuando tú no has tomado agua, ¿qué dice tu cuerpo? Te avisa. ¿Cómo? Te empieza a resecar la boca, te da sed, te sube al cerebro la información, nos falta agua y empieza a avisarte. Cuando tienes hambre, el cuerpo dice, hey, necesito glucosa, hasta te duele la cabeza, hasta andas de mal humor. ¿Cuánto les pasa? No han comido y andan graves. A mí me pasa. Ya cuando comes, ya.
porque el cuerpo te avisa que hace falta algo. Tu alma, si no tuvo afecto, pasan dos cosas. Una, que te vuelvas una persona que carente de afecto, que quiere que todo el mundo la ame, o te haces resistente al afecto. ¿Quieres abrazar a alguien? No se deja abrazar porque no sabe expresar sus afectos. Tú lo abrazas, hasta está duro, man. No sabe. Su alma le dice que necesita amor, que necesita afecto. Amén. Y su espíritu, que está ahí, que está muerto, también avisa, y hay algo que se llama soledad, que es un vacío existencial que nada ni nadie lo puede llenar hasta que ese vacío se llena. Una hermana me decía, ya entendí, pastor, ha de ser como el espíritu, como un globo, dice, que está el globo pero está desinflado. No hay vida, está chupado. Cuando Dios da vida, el globo se infla. Y esa parte de su ser que estaba muerta comienza a dar vida. Y una persona que no tiene a Dios, porque tú ves la parte física, no hay paz en su corazón, hay un vacío en su vida. Y ¿sabes qué más? Se siente solo o se siente sola y no explica por qué hay esa soledad, y busca en el mundo querer llenar ese espacio que solamente Dios puede llenar. Y esa persona que no tiene al Espíritu Santo no busca las cosas de Dios, aborrece a Dios, porque no entiende, dice la Biblia, que Dios es parte de su ser. Amén. No lo entiende. Entonces, cuando esa persona le entrega su vida, cuando viene un discípulo y le dice, ¿sabes qué? Cristo murió por ti, Cristo te ama, y uno se resiste y dice, no, yo no creo. Sí, mira, así como tú eres pecador, malvado, Él ha visto todo lo que tú has hecho, Él te ama. Y yo, me ama Dios, pero yo le he fallado tanto, pero aún así te ama. Y te ama tanto que no te va a dejar igual. Va a cambiar tu corazón y va a cambiar tu vida. Y cuando tú lo crees, su espíritu, que estaba muerto, nace. Y esa persona que no quería nada de Dios, que ni siquiera quería ir a la iglesia, ¿qué crees? Ahora quiere leer la Biblia. ¿Cómo sí? Ahora quiere ir a la iglesia. Ahora invita a alguien a la iglesia. Ahora le habla de ese Dios y esa persona comienza a ser alguien que transforma vidas. Amén. No que hace religión, no, que conoce a Jesús y quiere que otros le conozcan. Con su misma vida, tú lo ves y ves al mismo Pedro o Juan, pero tú dices, oye, como que ese Juan ya no grita, mano. Antes era gritón, antes como que algo está pasando. ¿Sí? Antes siempre estaba en depresión, ahora canta, ahora baila en el Señor. Amén. Ahora habla de Dios. Su vida tiene propósito. Amén. Su vida tiene principios y Dios comienza a obrar en su vida. Amén. Y Dios quiere hacer discípulos. Número uno, porque tiene planes personales para ti. Y dentro de esos planes tiene un plan perfecto y maravilloso. Y que juntos cumplamos sus propósitos. Pero eso va a ser después, cuando Dios haya cambiado tu vida. Amén. Cuando Dios haya enamorado tu corazón. Ya después Dios te pone a hacer muchas cosas, aún sin saber y sin querer. Yo no me imaginaba que Dios iba a usar mi vida. Amén. Yo pensaba que a Dios no le servía. Una vez yo salí de una congregación y yo dije, yo no le sirvo a Dios. Llego al Naranjito, donde vivía mi mamá. Me encuentra una hermana de otra iglesia. Me dice, hermano Martín, a usted lo estaba buscando, me dice. Le digo, ¿a poco sí? Es que tengo una amiga enferma en Acayucan. ¿Será que me puede acompañar? Y yo así, sí, vamos. Y a esa hora nos fuimos a Acayucan. A esa hora, ya nada más avisé, ahorita regreso. Nos fuimos, era una paciente con VIH en etapa terminal.
Llegamos, nos permitieron pasar, le prediqué de Cristo, entendió, le digo, ¿tú crees que todos seamos hijos de Dios? Me dice, sí. Le digo, no. No todos somos hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo, necesitas reconciliarte con Dios, porque no solo Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte. Y si Dios te sana, pues Dios hará su obra. Le predicamos, hablamos, esa mujer lloró, entendió que estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Amén. Y se reconcilió con Dios y lloró. Y oramos y me regresé y le digo a mi esposa, yo le dije a ella, le digo, mira, qué maravilloso es Dios, que yo no me imaginé estar hoy aquí. O sea, en mis planes no estaba, pero en los planes de Dios. Y mira, Dios te ama tanto, mujer, le digo. Dios te ama tanto que me envió a hablarte de Cristo. Y ya, pero yo tenía la idea de que Dios no me usaba. Llego a la casa, le platico a mi esposa, le digo, ¿qué crees? Fíjate que pasó esto, y le platiqué. Y le digo, Dios me usó para hablarle a esa mujer de Dios. Y cuando yo le dije, Dios me usó, me puse a llorar. Porque yo dije, ¿cómo es posible que Dios me use a mí? Cuando yo venía saliendo de una vida terrible. ¿Cómo es posible que Dios me use a mí? Y ya no me enfoqué más en lo que Dios hizo con ella, sino entendí que Dios te puede usar. Amén. No importa cómo haya sido tu vida, Dios te toma, te limpia, ¿sí? Y te usa. Y te usa como tú no te puedes imaginar. Pero ¿sabes qué? Déjate usar. Amén. Dile al que está a tu lado, déjate usar por Dios. Díselo sin miedo. Déjate usar. Ya no te pongas rejego. Déjate usar por Dios. Ahí donde tú estás, Dios puede hacerlo. Amén. ¿Cuánta gente había en Acayucan para hablarle de Cristo? Pues Dios dijo, este pelón me lo llevo, me sirve. Y eso a mí me retumbó la cabeza. Le sirves a Dios. Amén. Eres importante para Dios. Todos. Tú me sirves. Ahí donde estás, tal vez no haya nadie en que hable de Cristo, en tu escuela, en tu trabajo. Tal vez seas el único que Dios vaya a usar para salvar a esa persona. Y si tú no te dejas usar, ¿sí?, no cumplirás sus planes. Pero Dios pone el querer como el hacer. ¿Sale? Vamos a ver la vida de un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria y él no se imaginaba. Dios tenía planes con ese hombre y él ni sabía los planes que Dios tenía con él. Amén. ¿Has escuchado de Saulo? Luego se le nombra Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia. Vamos a ver su vida en Hechos 9, por favor. Ve a tu Biblia, anótalo y vamos a descubrir algunos principios en esta historia de lo que Dios hizo, de lo que Dios sigue haciendo y escucha de lo que Dios ya no hace. Amén. Hay cosas que Dios ya no hace como hizo en la Biblia. Se conocen como hechos únicos e irrepetibles. Hay cosas que sucedieron en la Biblia que ya no van a suceder. ¿Escuchaste? Entonces tenemos que aprender también esas cosas. A mí no me gustaba leer, honestamente, pero cuando empecé a leer me di cuenta que yo podía imaginar. Siempre fui muy imaginativo, pero al leer algo, tú comienzas a ver, se comienzan a dibujar en tu mente personas, historias, paisajes, aún rostros. Mira, yo veo los rostros en la Biblia. Tú dices, ay, pastor, está loco este pastor. No, en serio. Tú ves a las personas cuando lees algo y puedes imaginar hasta su cara. ¿Cómo estaba su cara de ese hombre? Dice la Biblia en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este Saulo, dice la Biblia, que él era un hombre chaparrito, cejijundo, dice, que era cejudo.
y era medio breco. Su aspecto no era muy... Tú veías al Saulo, ese hombre era un hombrezazo. En una de sus cartas dice: tal vez mi aspecto no es muy agraciado, pero mis palabras, dice, o sea, lo que él escribía era algo extraordinario. Este hombre, sí, era un hombre importante, el cual abrazaba su religión. Y él decía: esta es mi religión, y los cristianos están en contra del imperio, porque la persecución de los cristianos no fue tanto religiosa, fue política, ¿sí? ¿Por qué? Porque los romanos, ellos tenían una cultura griega, y los griegos eran idólatras. Es más, hasta los que ganaban un coliseo o los que ganaban algún concurso, ¿sí? Las olimpiadas, hasta la fecha en día, gracias a los griegos hay olimpiadas. El que ganaba las olimpiadas le hacían una estatua y lo elevaban a la calidad de Dios, y tú lo podías adorar, ¿sí? A los césares de los romanos decían que tenían que adorar al César. Entonces los cristianos decían: no, la Biblia dice que solo tengo que adorar a Dios. Amén. ¿Adoras al César? No, pero era por su fe, no por política. Los cristianos eran buenos cristianos de esa época, seguían los estatutos, las ordenanzas, todo lo que Dios les pedía y lo que la ley les pedía. Pero ellos querían adoración, entonces ellos decían: no, solo adoro ¿a quién? Un cristiano solo adora a Dios. Amén. Porque entiende que no debe de tomar imágenes. Entonces este hombre decía: los cristianos están en contra del imperio y hay que perseguirlos y hay hasta que matarlos. Imagínate su celo. Dice entonces que este hombre venía, ¿qué? Respirando amenaza. ¿Has visto gente enojada que hasta bufa? Hasta parece león, ¿no? Yo me imagino a ese Pablo molesto, ¿sí? Celoso de su fe. Dice que fue al sumo sacerdote 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco ya no pertenecía a Jerusalén. Amén. Ya era otra región. Pero este Saulo no solo era celoso de su religión, era un hombre bien inteligente, que sabía que para poder pasar a Damasco necesitaba cartas, necesitaba recomendaciones. Es como si un policía de Coatzacoalcos viniera a Mina y quisiera ejercer. No, ¿sabe qué? Ya no es su jurisdicción es Coatzacoalcos. Pero si él pide un amparo, puede ejercer. ¿Sí me explico? Entonces este hombre dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así le llamaban a los cristianos, los del camino, los trajese ¿cómo? Presos hasta Jerusalén, porque ellos andaban huyendo. Entonces a todos los que tomaban y decían: tú, César es tu Dios, decían: no, pues vámonos a la cárcel. Y les quitaban hasta sus propiedades, y muchos huían. Pero en su afán este fue y persiguió a los cristianos. ¿Sale? ¿Sigue? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Este fue un caso único e irrepetible. No te va a suceder. ¿Escuchaste? Ya sucedió, tuvo un propósito. Ahora vamos a ver qué le sucedió a él. Entonces él venía, ¿sí?, junto con su gente, soldados que tenía a cargo. Vino un resplandor del cielo que lo deslumbró, ¿sí? Y cayendo en tierra, muchos dicen cayó del caballo, igual y sí andaba en caballo, pero él cae en tierra y dice: oyó una voz que decía. Y Lucas, que escribe, dice: estas palabras las dijo Jesús, las puso en rojo, y le dijo esa voz, ¿sí? La luz estaba ahí, y de en medio de la luz salió una voz, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, iglesia:
Saulo perseguía a Cristo, porque esta voz es de Jesús. ¿A quién perseguía? A sus discípulos, a sus hijos, a la iglesia. Amén. Pero la iglesia, déjame decirte, que es representante de Jesús. Si tú persigues a la iglesia, tú persigues a Cristo. Si tú te metes con la iglesia, te metes con Cristo. Es como tuvieras un niño y viene un muchacho grande y quiere lastimar a tu hijo. ¿Qué harías? Te metes con mi hijo, te metes conmigo, ¿no? Y aunque la mamá esté chaparrita, agarra, a ver qué agarra, pero yo lo defiendo. Amén. Ahora Dios, que es Dios, se metían con sus hijos. Y la iglesia representa a Jesús. Por eso mucha gente dice, cuando va a la iglesia, voy a ver a Dios. La iglesia representa al Señor. Cuando tú te acercas a la iglesia, te acercas a Dios. Amén. Hay una línea muy delgadita que la fe lo hace real. Amén. Tú puedes cantar al aire, aquí no hay imágenes, y tú cantas, pero hay una línea de fe que tú puedes estar adorando a Dios. Amén. En medio de la congregación, y tu adoración llega al Padre. Sigue. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigue. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él escuchó la voz. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Pablo entendía esa metáfora que Jesús le hacía. Las coces son patadas. Cuando un buey estaba arando, el que iba atrás del arado le pegaba con una punta al buey cuando el buey no quería caminar. Entonces el buey, al sentir la punta, tiraba una patada. Pero imagínate, dar una patada contra una punta de fierro. Qué terrible. En vez de lastimarte, lastimas solo. Jesús le estaba diciendo: dura cosa te es querer dar patadas contra una punta de fierro. Te estás metiendo con la iglesia, te estás metiendo conmigo. Dura cosa te es eso. Amén. Y esa voz se escucha, ese resplandor, con todos los soldados que iba, lo vieron, pero no entendieron lo que Dios le estaba hablando a Saulo. ¿Por qué? Porque el llamado es personal. ¿Escuchaste? Puede haber una predicación y muchos dicen: no, pues como que no sentí nada. Y otros dicen: su Dios me habló. Dice: ¿cómo? Es que Dios tiene palabras específicas para cada persona en medio del llamado. ¿Escucha? Sigue. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Siguiente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, ¿cómo? Admirados, atónitos. La luz cayó. Dice: oyendo a la verdad la voz, ¿más qué? Mas sin ver a nadie. Ellos escucharon la voz en medio de esa luz. No veían a nadie, escuchaban la voz. Tú cuando escuchas a alguien volteas y no ves a nadie, imagínate. Y Saulo cayó. Ahora quiero que te regreses al 6. Y mira cómo estaba ese Pablo. Cómo salió de Jerusalén hacia Damasco. Cómo fue su actitud. Cómo iba ese hombre soberbio, ¿sí? Con popularidad, con el respaldo de su gobierno. Iba ese hombre con cartas en la mano para hacer lo que él pretendía hacer. Ahora observa. Dios, para hacer sus planes, primero te quita algo que se llama orgullo. Porque el orgullo te impide que tú avances. Amén. Dice que ahora ese hombre que era tan fuerte, tan valeroso, ¿cómo estaba? Ahora estaba temblando. Amén. Ahora estaba temeroso. Y tú te das cuenta cuando alguien tiene miedo, ¿sí o no? Su cara, su rostro cambia, sus pupilas se dilatan. Ese hombre estaba angustiado, cayó, todo su orgullo, toda su soberbia se vino abajo.
y más aún Dios lo dejó ciego. Amén. Antes la gente le seguía. Antes la gente, lo que él decía, ahora él necesitaba de la gente. Amén. Ahora él necesitaba que lo llevaran. Yo veo en muchas personas, me dicen, pastor, tal persona está enferma, ore por él. Me tocó orar por un señor en el hospital. Me dice su esposa cristiana, me dice, pastor, pues no era pastor. Hermano, ¿podrá orar por mi esposo? Está en la cama 11. Voy a la cama 11, era un señor como de 60 años, pero fuerte, man. Era su cuerpo fornido. Llego y le digo, varón, le digo, vengo a hablarle de Dios. No, a mí no me hables de Dios. Yo creo en Dios como yo creo. Así que a mí no me andes hablando de Dios, que Jesús, que... Le digo, bueno, pues no. Si no quiere, no insistas. Ora. Ese varón tenía cáncer de páncreas, uno de los cánceres más terribles. Una semana, mano. Una semana ese hombre se vino abajo, ¿sí? Sus defensas, todo. A la semana lo vi y me acerqué y se puso a llorar. Y me dice, ahora sí, me dice, háblame de Dios. Su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su salud. A veces Dios nos quita la salud tantito. No puede respirar. Ándele, necesita usted a Dios. Algún problema. Y aún así, después de estar en esa condición de muerte, ahora sí voy a buscar a Dios. Y cuando te sientes bien, otra vez el orgullo. Manito, bájale. No esperes a que Dios te dé más fuerte. Amén. Cuando Dios tiene planes contigo, déjate. Es un consejo. No dejes que te pase algo más grave. Yo he orado por personas que me han dicho, pastor, ahora sí voy a buscar a Dios, pastor. Sale, pues. Y se sienten bien, ya no se acuerdan. Acuérdate las promesas que has hecho con Dios. Y este hombre me dice llorando, ahora sí quiero, mes. Y ya oré por él, le prediqué al Señor y él aceptó al Jesús. Se recuperó 2 meses de que ya estaba a morir. 2 meses se recuperó. Se puso a cuentas con su familia, Dios lo restauró y murió 2 meses después. Pero Dios le dio la oportunidad, amén, de reconciliarle. Dios permitió la enfermedad para ver nuestra fragilidad. Amén. Saulo, su orgullo, su soberbia, su fuerza, sus capacidades, Dios las tuvo que detener para cumplir sus propósitos. Sigue. Entonces Saulo se levantó de tierra, porque estaba tirado el hombre, ¿no? Ahora estaba tirado temeroso, ahora estaba tirado con los ojos cerrados, dice. Y mira, observa lo que dice el texto. Y abriendo los ojos, porque de la luz cerró los ojos y cayó y escuchó la voz con los ojos cerrados ahí en el suelo. Y cuando él se levanta y quiere abrir los ojos, no veía a nadie. Y no porque se habían ido. Así que levantándole por la mano, le metieron a Damasco. ¿Qué hizo Saulo? Le dijeron, dame la mano. ¿Qué hizo? Dio la mano. Levántate. Vamos para allá. Ahora Saulo se dejó guiar, dicen en los grupos. Déjate guiar. Se hizo humilde. Amén. Y dejó guiar su vida. Hay mucha gente que quiere a Dios, pero no quiere dejarse guiar. Yo sí quiero buscar a Dios, pero como yo quiero. No es así. Es como Dios quiere. Y ese Saulote que era chiquito, pero era grandote. ¿Sí me entiendes? Su orgullo era grandote. Se desplomó. Porque Dios tiene planes para él. Tuvo planes para él y tiene planes para ti. Y si en sus planes estás tú, va a quitar muchas cosas que te estorban. Yo sé que en mí hay cosas que estorban. No sé en ti. ¿Sí? No sé si haya cosas en ti que estorban que Dios haga. Entonces Dios te va a ayudar
a quitarla. ¿Sigue? Dice, donde estuvo 3 días, imagínate, 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Se puso a orar, se puso a pedir dirección de Dios. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Sigue? Y por otro lado, en esos 3 días había otro hombre, otro discípulo de Jesús, llamado Ananías. Mira, este Ananías es la única vez que se menciona en la Biblia y no se vuelve a mencionar. Pero lo que sí menciona es que era un discípulo de Jesús. Amén. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, en quien el Señor dijo en visión. Él estaba orando y Dios le dio una visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Este heme aquí significa, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Hay gente así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto, no, eso no. No, haz lo que Dios te pida. ¿Sí? Sigue. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. No que fuera la derecha, sino así se llamaba la calle. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él vivía en Tarso. Porque he aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando, pero lo trágico o lo sorprendente no es que estaba orando porque él era judío. Él oraba a Jehová. Él estaba orando a Jesús. ¿Escuchaste? Ahora él se había encontrado con Jesús. Ahora él oraba hacia Jesús. Que tus oraciones en amistad sean con Cristo. Y Cristo te revela al Padre. Ahora ese hombre estaba orando, sigue. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Él vio en visión que iba a venir Ananías, iba a orar por él e iba a recobrar la vista. Ya Dios le estaba mostrando sus planes a Saulo. Amén. Dios lo puede hacer. Imagínate que Dios, hay dones que Dios te muestra lo que vive una persona. Y que Dios te diga, ¿sabes qué? Este hermano necesita esto. O al revés, este hermano andaba haciendo esto y nadie sabe. Pero yo lo vi, dice el Señor. Andaba mandando textos que no eran a una muchacha, pero él tiene esposa. Y mira, ahí tiene. Y es descubierto. Amén. Pero en este caso, Dios está usando a Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, imagínate, he oído de muchos acerca de este Saulo, de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y no solo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y si yo voy, me va a atrapar y me va a llevar. O sea, yo voy, Señor. Si tú me mandas, voy. Pero ¿sabes a quién voy a ir a ver? ¿Sí? Como si te dijeran, ¿sabes qué? Ve a predicarle a un narcotraficante que mata a los cristianos. Dice, ay, me va a matar. O sea, lo que le estaba pidiendo Dios a ese hombre no era cualquier cosa. Estaba exponiendo su vida. La gente andaba huyendo de Saulo. Él iba a ir a Saulo. ¿Sí me explico? Pero por obediencia, porque un cristiano, uno de los primeros frutos es la obediencia. Y él dijo, voy. Si tú dices, Señor, yo voy. Y fue. ¿Sigue? El Señor le dijo, ve, esto que te voy a leer no estaba en los planes de Saulo. ¿Escuchaste? Saulo no sabía qué planes tenía Dios con él, pero Dios sí, y se los abrió a Ananías. Le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quién es un gentil? Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Dice, y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Yo tengo planes con este chaparrito. Mira, este chaparrito es vigoroso. Hay gente que, mira, en el mundo sin Dios hay gente que es bien astuta, bien hábil, bien.
Y toda esa pasión que ejercía en el mundo, ahora lo ocupa para Dios. Ahora danza, ahora predica, ahora va, viene. Y hay gente que ya se convirtió y ya no tiene fuerzas para nada. No, al contrario, toda esa pasión debe estar volcada para el Señor. ¿Sigue? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer en mi nombre. Este Saulo no solamente va a presentarse a los reyes, ¿sí? Va a presentarse a los gentiles y aún a la casa de Israel. Va a padecer por mi nombre. ¿Eso agrada a un cristiano? Que te digan, hermano, usted se va a convertir a Cristo, pero usted va a sufrir, hermano. La gente lo va a rechazar. Sus amigos lo van a menospreciar porque ahora es cristiano. Eso no nos lo dicen. A veces nos dicen malamente, usted va a ser rico, usted va a ser próspero, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a ser bendecido. Y la gente dice, amén, amén. No, hermano, la vida cristiana no siempre es de bendición en lo material. Amén. Pero escucha a esto, no todos van a pasar por cosas así. Hay mucha gente que está pasando persecuciones. ¿Escuchaste? Hay mucha gente en otras ciudades que están viviendo persecuciones, escasez. Hay gente que vive de enfermedad tras enfermedad. Y tú no te enfermas. Y tú no tienes problemas. ¿Sí? Porque Dios lo ha permitido. ¿De qué tipo de persona eres tú? De los que te andan persiguiendo, vas a padecer. ¿O eres de los que no te persiguen todavía? Si no te están persiguiendo y no estás enfermo, ¿qué esperas para ir a predicar? Amén. No esperes a que te anden persiguiendo. No esperes a que estés enfermo. ¿Sale? Pero en el caso de Saulo, que fue un caso especial, él, por el llamado que Dios le hizo, él iba a sufrir penalidades. Él va a padecer por mi nombre, pero yo voy a estar con él. Él estaba enfermo y él oró a Dios. Es más, él oraba por la gente y la gente sanaba. Pero él estaba enfermo. Y dice que él le pidió a Dios, Señor, sáname. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él vio cosas que nosotros no hemos visto. Pero vamos a leerlo. ¿Sale? Sigue. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa. Se dirigió desde su casa hasta allá y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Y ahora era su hermano en Cristo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Tú te encuentras gente en el camino, es gente que Dios pone, hermano, para dirigir tu vida. Y tú piensas que es casualidad. No es casualidad. Dios acomoda las cosas. Y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas, dice. Fue lo que presenta Lucas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Yo quiero ser discípulo de Cristo. Y enseguida se bautizó. ¿Sí? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira qué más. Y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas los sábados, diciendo que o sea, Cristo, era el Hijo de Dios. Y la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque decía, oye, ¿no era este el que nos andaba persiguiendo? Ahora está diciendo que ese que perseguía, ahora es el Hijo de Dios. Que ahora los cristianos están bien. ¿Qué pasó con ese Saulo? Se encontró con Jesús. Y su vida no fue la misma. Escucha, Saulo no vio a Jesús físicamente. Él no estuvo con los 12. Los 12 apóstoles anduvieron con Jesús. Amén. Saulo no.
Saulo se le conoce como el apóstol a los gentiles. Él tuvo un encuentro espiritual. Él no vio a Jesús en la carne, y a él le fue revelado. Amén. Y él tuvo tal su encuentro que él entendió y tuvo un llamado a predicarle a todos los gentiles. O sea, nosotros, él es nuestro apóstol a los gentiles. Amén. Y él tuvo una revelación increíble. ¿Sí? Avanza, hijo. Ya no avanza. Y todos los que le oían estaban admirados y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Hay gente que luego dice: oye, mira, y este tenía antes canciones de Juana la Cubana, canciones del mundo, ahora tiene alabanzas. Ya se volvió loca la hermana, ¿no? Ya ahora ya pone puras alabanzas, ahora pura música cristiana. Eso espero, no espero que sea así, no que música de Cristo y al otro día música de otra. Entonces no ha tenido un encuentro. Amén. O sea, tú tienes que tener un encuentro y seguir a Jesús, no a medias. Hermano, no te detengas, sigue a Jesús. Hay gente que ha tenido encuentro y se ha detenido. Por favor, sigue a Cristo. Amén. Sus planes están en ti. Dios quiere hacer su obra en ti. Y cuando tú entiendes que tú puedes ser un vehículo de salvación para otros, entiendes que tu vida habla y la gente ve, la gente escucha. Eres una carta, la gente te lee. Amén. Y entonces tú puedes representar a Jesús o no. Hay gente que dice: mira, no, ¿para qué? ¿Para qué anda así? Mejor no. Pero este Saulo sí siguió a Jesús de todo corazón. Amén. Y la gente se admiraba. Pero mira qué más pasó. Avanza. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese que murió en la cruz del Calvario es el que venía a salvarnos. Es el que yo me encontré con él. Y les predicaba y sacaba las escrituras del Antiguo Testamento y trazaba la Biblia y le demostraba con la Biblia que era verdad. Hermano, no discutas sin la Biblia. Te aconsejo algo: si tú vas a discutir con alguien de algún aspecto religioso, dile: ven, vamos a la Biblia. Y no sea lo que yo digo o lo que tú dices, sino lo que la Biblia dice. Y la persona descubre en las escrituras lo que es. Amén. No es ni tú ni yo. El cristiano no dice es bueno o es malo. El cristiano dice es bíblico o no es bíblico. Amén. Ok, seguimos. Mira lo que pasó en 2 de Corintios 12:2. A Saulo le pasó algo que no creo que nos pase a nosotros. ¿Por qué no creo? Porque ya está en la Biblia. Amén. Ya la Biblia es suficiente. Hay gente que luego cuenta historias raras, que fueron al cielo, fueron al infierno, cosas así, y su testimonio no es bíblico. Entonces tú dices: eso no es de Dios. Una vez hay una historia de 5 chicos que fueron al infierno, y dice en uno de ellos que estando en ese infierno había un hombre en una olla hirviendo, y le preguntaron: oye, ¿y por qué está en la olla? Dice, es que él no diezmaba, dice. Y bíblicamente las obras no salvan. Amén. Y esos testimonios te sirven para meterle miedo a la gente, para decirle: diezma, hermano. No, nosotros no diezmamos, porque la salvación no es por obras. Amén. Entonces, ¿qué nos dice con esa historia que cuentan esos jóvenes? Que no es de Dios. Amén. Y luego se contradijeron
y ahorita hay muchas cosas que dicen que ni fue verdad. Amén. Entonces no creo que suceda algo similar de lo que vamos a leer hoy. Pero ¿por qué creemos que Saulo, en él sí fue verdad? Por la vida que vivió. ¿Escuchaste? Mira lo que vivió Saulo. Dice Saulo, que ahora es conocido como Pablo. Años después, ahora él ya predicaba. Ahora él fue a Corinto, ¿sí? Ahora él fue a varios lugares a predicar. Sale de Corinto y les escribe una carta. Vuelve a ir a Corinto, les escribe otra carta. En su segunda carta que les escribe a los corintios, él dice algo y él habla en tercera persona. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años. Él es la única vez que él habla en sus cartas de esto. Sus predicaciones no era que fue al cielo. Sus predicaciones eran: hermanos, arrepiéntanse y crean en Jesús. Él no hablaba de sus experiencias, de sus visiones. Él no hablaba de eso. Hablaba de Jesús y este crucificado. Amén. Entonces él en esta visión dice que hace 14 años, y él menciona, dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Solo Dios lo sabe. Él dice: yo estuve ahí, no sé si fue mi espíritu, mi alma, o fui completito, de eso no supe, pero yo estuve ahí. Dice: Dios lo sabe. ¿Fue qué? Arrebatado, zarpazo, dice. Dice que la iglesia igual va a ser arrebatada. ¿Fue arrebatado hasta dónde? Hasta el tercer cielo. El primer cielo que vemos es el cielo de las aves. El segundo cielo es donde están todos los planetas. El tercer cielo, dice la Biblia, que es donde está Dios. Entonces Saulo fue llevado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Sabes qué vio? Te lo voy a decir. Conozco a tal hombre, dice: si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras indescriptibles, inefables, que no le es dado al hombre expresar. Eso nos dijo. Nos dijo: vi cosas que no te puedo decir. Y tú te quedas así: ¿qué vio Pablo? Pero ¿qué supo Pablo? Que es Saulo, que existe un cielo. ¿Escuchaste? Que existe el cielo y por ende existe un infierno. ¿Por qué hacer discípulos? A Pablo le fue revelado y fue escrito para nosotros, para que veamos que es verdad, hermanos. Que es verdad que hay un cielo, que hay un infierno, que Dios vino a salvarnos. Saulo en esa época se consideraba España como lo último de la tierra. Y el llamado era llevar el evangelio hasta los fines de la tierra. Bueno, pues Pablo fue hasta España. A donde sea, su vida entera. Es más, él no se casó. Él tenía el don de continencia, pero él dedicó toda su vida a llevar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos. Se quedaba en un lugar 3 años, año y medio haciendo discípulos, trabajando, porque él estuvo ahí, hermanos. Él sabía de qué hablaba. Él sabía que estaba ahí. Él sabía que era verdad. A nadie le iba a contar. Él se encontró con Jesús y él tuvo esa experiencia. Amén. Y él regresa y se dedicó y dijo: es verdad. Lo primero que a mí me causó temor fue cuando me dijeron que no todos somos hijos de Dios. Temor, ¿por qué? Porque yo dije: ok, yo le entrego mi vida a Cristo. Y las personas que no tienen a Cristo, ellos no son hijos de Dios. Eso a mí me despertó una angustia. Yo dije: y la gente tiene que saber el evangelio. Tiene uno que decirles: hermanos, tu vida está en peligro. Necesitas ser salvados. Entregarle tu vida a Cristo en verdad. No solo ir a la iglesia, hermano. No se trata de llenar un lugar de hermanos, poner bonita música, hacer religión. No, se trata de que tú conozcas a Jesús. Le conozcas a Él. Cuando tú le conoces, tu vida es impactada.
tus heridas del alma son sanadas. Yo tenía muchos problemas de rencor hacia mi papá. Cuando yo entendí, mira, yo no necesité mucha terapia, que sana, perdona a tu papá, mira que... Cuando yo entendí que mi papá no había nacido de nuevo, cuando yo entendí que mi papá estaba muerto espiritualmente, que necesitaba a Cristo, yo pude perdonarlo y pude ver a un hombre que necesitaba a Dios. Y quité de mi corazón todo rencor y ahora me dediqué a amar a mi padre. Los domingos nos íbamos a misa porque él es católico, yo iba a la católica y yo iba con él a misa. Y nos íbamos a Chedraui, íbamos a ver a mi mamá, ella andaba con mi viejo. ¿Por qué? Porque ahora tenía amor para amarlo, porque yo quería que él fuera salvo. Y si no fue salvo, no lo sé, pero mi vida ahora era del amor de Dios hacia mí para él. No, yo soy católico, acompáñame, vamos pues viejo, vamos. Pero yo quería salvarlo. Amén. Hoy traigo a mi madre muchas veces, casi todos los domingos. Ven porque yo quiero que mi madre sea salva. Yo anhelo que ella se encuentre con Jesús, que le conozca. Y así a cada persona, donde quiera que tú estés, un enfermo está agonizando. Me tocó un paciente que el Señor me dijo, ora por él. Y no oré. Cuando regresé a verlo, no miento, él estaba agonizando. Le hablo de Jesús, él no hablaba, pero hacía señas con las manos. Le hablé al oído, le digo, varón, mira, entrégale tu vida a Jesús. No todos somos hijos de Dios. Le digo, ¿entiendes? Me decía, con las manos. Me decía, sí, sí entiendo. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Con las manos me decía, pero mira, entiende que... Y yo tratando de explicarle a ese hombre, estaba en el área de choque, y me decía, no. Digo, bueno, pues déjame orar por ti. Sí, dice. Y oré por él. Ya. Pero después me tocó orar por el paciente de la cama 1, ya agonizando. Me iba a ir a acostar, porque hay un tiempo que puedes hacerlo a veces. Y el Señor me dijo, ora por él. Estaba angustiado, con insuficiencia respiratoria. Le puse un medicamento que le ayudó, le puse una adrenalina para que... Y en ese tiempo Dios me permitió hablarle de Jesús. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, mira. Y ese hombre aceptó a Jesús. Sí, sí, yo quiero, perdóname, oramos, su esposa ahí, oramos. Y ya me fui a descansar. Amén. Yo lo dejé bien. Cuando regreso, veo la cama vacía. Le digo, oye, el paciente. Dice, después de que te fuiste, como a los 10 minutos, dice, se murió. La gente no sabe, hermano. Mis compañeros ven la parte física, sanar a un paciente, ayudarlo, pero no saben que hay una eternidad, que si alguien muere sin Cristo, su vida, su alma puede estar en el infierno. Esa persona que no quiso, se le dio el evangelio, amén, y lo rechazó. ¿Por qué va a estar en el infierno? Porque rechazó a Jesús. Jesús te dio la vida. Si puedes respirar, respira. Es gracias a Dios. Sabes que no puedes estar sin respirar. Si tú dejas de respirar, te mueres. Gracias a Dios respiras. Cuando dicen, sacó su último aliento, ya se quitó el espíritu de vida y pereció. Amén. Entonces, cuando tú entiendes esa verdad, Pablo entendía. Pablo sabía, entendía, estuvo ahí. Y de los 12 apóstoles, él solito fue uno de los que predicó más que los 12 juntos. ¿Escuchaste? ¿Sí me escuchaste? De los 12 apóstoles, Pablo predicó más que los 12. Porque él entendía que hay un cielo, que hay un infierno y que da vida. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? Dice que la palabra puede transformar tu vida. ¿Escuchaste?
Yo he visto pacientes que caen en paro y agarran algo que se llama desfibrilador y lo conectan sobre su pecho y hacen unas descargas eléctricas. ¡Puf! Y ya la línea está y viene la descarga. ¡Puf! Y al ratito muchos tic, tic, comienza a dar vida. La palabra de Dios es como esa descarga a las personas. Y su espíritu que está muerto recibe, porque la palabra de Dios llega a tu mente. Puede llegar a tu alma y puedes llorar, pero ¿sabes qué? Puede llegar al espíritu. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios puede dar vida a tu espíritu. ¡Bum! Y la gente, creo en Jesús, será. Y comienza su vida y puede esa persona nacer, volver de la muerte espiritual. No quería a Dios, estaba metido. ¿Sabes qué? Me es más difícil predicarle a los que no son adictos. A mí me gusta predicarle a los borrachos porque ellos saben, no, sí, soy pecador, te reconocen su pecado. El drogadicto te lo reconoce, pues sí, pero el que no toma, no fuma, no se droga, cree que está bien. No cree que es pecador. Amén. Y a veces te cuesta que lo entiendan, pero la palabra da vida. Tú no dejes de predicar, tú háblale y la palabra haga eso. No te detengas. Y si no creyó hoy, al rato, y Dios dice la palabra que es como martillo que quebranta la roca, golpea, y ese corazón duro como roca al rato da vida. ¿Lo puedes creer? Dios, ¿sí? Regresa, ahorita lo leemos eso. Dios tiene planes. Tú tienes planes. Pero los planes de Dios se van uniendo contigo. Amén. Y mira en la gran comisión lo que dice en Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué? Y vinieron a él. De muchos discípulos que tenía, dice que él escogió a 12. ¿Por qué? Porque él quiso. ¿Por qué tú fuiste escogido para salvación? Porque él quiso. ¿Por qué Dios permitió que estuvieras hoy aquí en esta reunión? Porque él quiso. Dios usó a alguien para traerte tal vez, pero hoy esta palabra era para ti. Amén. Vinieron a él, dice, y estableció ¿a cuántos? A 12, para enviarlos a predicar el evangelio. Así dice. Antes de enviarlos, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El llamado de Dios para ti no es que corras a hablarle a la gente de Cristo. Es que primero estés con él. ¿Escuchaste? Que le conozcas a él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Jesús. Y estuvieron con Jesús. Y caminaron con Jesús. Y veían sus milagros. Y mira, cuando una vez él sanó a un paralítico, ellos veían a Jesús. O sea, Jesús, 33 años. Inicia su ministerio a los 30. Yo ya tengo 43, ya le gané 10 años más. Y veían a un joven de 33 años. Veían su parte física. Pero cuando él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y para que vean que yo soy el Hijo de Dios, le dijo, levántate. Y a la vista de muchos, ese paralítico retomó su fuerza, sus tendones, sus músculos dieron vida y se paró. Y vieron al paralítico, pero después voltearon a ver al aquel que soltó la palabra, a Jesús. Amén. Y ellos estaban con Jesús. Después que la gente y las multitudes se iban, ellos se quedaban con Jesús. Oye, Jesús, ¿cómo le hiciste? Cuando daban de comer a los 5,000. Oye, Jesús, ¿viste lo que hicimos?
Luego dice, aún los demonios se nos sujetan en otra escena. Ellos pasaban tiempo, ellos disfrutaban su tiempo con Jesús. La vida cristiana no es el culto solamente. Tú vienes aquí, cantas, pero después que te vas, muchos dejan a Jesús en la iglesia y se van y hacen de su vida lo que quieren. Pero tú te vas y te vas con Jesús. Él camina contigo. ¿Sabes por qué la gente vive en depresión? Porque no tiene comunión con Dios. ¿Escuchaste? Porque vives en depresión, quieres que la gente te quiera, te escuche, pero no pasas tiempo con Jesús. Jesús te escucha, Jesús te ama, Jesús te llena y tú estás lleno para amar y hablar de Jesús y vivir una vida cómoda y alegre en Él. Amén. Entonces dice, después subió al monte y llamó a los que Él quiso y ellos vinieron. Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y después vayan y hagan discípulos. Tenemos planes como iglesia de evangelizar, de hacer, pero antes de eso, hermano, ve con Jesús. Yo cuando voy a predicar le digo, Señor, úsame. Señor, voy a hablar de ti. Dame gracia para hablar de ti. Que la gente te conozca a ti. Que tenga un encuentro contigo. Y vamos. Y a veces me dice, ándale, eso quiero. Y Dios comienza a hacer su obra en ti y en los demás. ¿Sí? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Escuchaste? Dios tiene planes para el mundo, pero para ti, en este día, en este año 2023, tiene un plan, tiene planes para tu vida. ¿Cuál es el primer plan? Con Dios y tú. ¿Qué Dios quiere? Que tú estés con Él. Amén. Que tú pases tiempo con Él. Que tú le conozcas. Que tú sepas quién es Dios. Que pases tiempo en su palabra. Cuando vas a leer la Biblia, dile, Señor, voy a leer tu palabra. Ayúdame a entenderla. Es tu palabra. Tú quieres que yo conozca de ti, revélamela. Y oras y lees y estás con Él. Escucha, hoy la puedes escuchar en YouTube. Sin leerla la puedes escuchar, prédicas, estás. Y a veces voy caminando y hasta voy llorando y digo, Señor, gracias porque tú me revelas esto. Amén. Y Dios tienes planes específicos para esta congregación. Que tú seas parte de esos planes que Dios quiere hacer para estar contigo y para salvar a muchos. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo y a veces digo, Señor, eres tú, porque ni siquiera somos nosotros. Es Dios haciendo su obra en nosotros. Vamos a orar, iglesia. Vamos a pedirle al Señor que Él obre, que tú le conozcas. Si tú no le conoces, hoy puedes conocerlo. ¿Me ayudas? Si tú no le conoces, hoy puedes decirle al Señor, Señor, quiero conocerte. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero que tú dirijas mis pasos. Que yo pueda ser obediente así como Ananías. En cada historia nos muestra el carácter de las personas y nos muestra el carácter de Jesús. Como un hombre soberbio, orgulloso, pensando que hacía lo correcto, Dios le cambió sus planes y ahora se volvió parte de los planes de Dios. ¿Quisiera hacerlo? Cierra tus ojos, si puedes, si gustas. Y le digas al Señor con tus palabras, Señor, quiero conocerte más. Perdóname si no he entendido que la vida cristiana no es solo ir a la iglesia. La vida cristiana es estar contigo. La vida cristiana es conocerte a ti. Y que tú derramas de tu presencia. Dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Cuando tú le adoras a Dios,
su presencia viene, sus presentes vienen. Y tal vez estás con muchos, pero esa oración se vuelve personal y tú puedes tener comunión con ese Dios y hablar con Él y conocerle a Él. Es lo que Dios quiere, que tú le conozcas a Él. Yo expuse la palabra. Yo sé que el Espíritu Santo hará algo hoy. Hay una unción en este lugar y en medio de esta alabanza tú platiques con Él. No te enfoques mucho en la alabanza. Enfócate en hablar con Jesús. En decirle: Señor, yo no solo quiero platicar contigo en este momento. Quiero que tú vayas conmigo a donde yo vaya. Y la palabra da electroshocks a tu espíritu. Y que el Espíritu Santo viva y haga vida en tu espíritu. Te lo pido, Señor, haz ese milagro de vida hoy a los que estamos aquí, Señor. Traigas vida, tu unción pudra todo yugo y traiga esperanza y libertad, Señor. Y todo lo malo, todo lo que impide, se ha quitado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y harás en este lugar.